La semana pasada estuvimos acabando, sobre todo vimos esas coincidencias y esas divergencias, esas diferencias que había entre los distintos evangelistas. También pues San Pablo hablando de la Eucaristía. Y que fuimos finalizando, ¿no?, entre este acontecimiento, hablando de la Eucaristía, este acontecimiento y su expresión litúrgica. Miremos que los autores ven indicios suficientes para afirmar que los relatos nos transmiten el acontecimiento fundamental de la última cena. Vimos diferentes diferencias, ¿no?, sobre todo con el Antiguo Testamento, ¿no? Mira, los relatos nos lo transmiten personas que participan de la tradición del Antiguo Testamento y tienden a aplicar a la cena de Jesús categorías de la Pascua. Eso estuvimos diciendo. Y que destacamos tres géneros literarios. El etiológico, por el que la comunidad primera busca el origen fundamental de una experiencia celebrativa eucarística existente. Es decir, no es inventada por ellos, ya lo veremos un poco más adelante. No es una cosa de que la Iglesia, pues mira, vamos a hacer un acto litúrgico. No, les viene dado. El testamentario, ¿no?, que tiene sentido también de despedida, ¿no?, que busca iluminar la experiencia comunitaria, ¿no? Y el cúltico o litúrgico, es decir, no simplemente es un encuentro y una cena donde, pues, como podemos tener en casa con nuestros familiares, sino que es algo más, tiene un sentido también litúrgico. La redacción transmitida está influenciada por la liturgia eucarística. El que se den estos tres géneros no quiere decir que los relatos no respondan al acontecimiento histórico o que sean inventados, ¿no? Sí, lo hemos ido repitiendo muchas veces, pero para que veáis de que cuando buscamos a veces como si la vida de Jesús fuese como una biografía, pensemos de que los evangelios no son biografías, no es un periodista que ha estado siguiendo a Jesús y lo escribe conforme pasó. No, ya lo dijimos un poco, que son personas que reciben de diferentes lugares por donde pasó Jesús, por diferentes acontecimientos, y que ellos, pues de una manera, pues como un relato, pues crean pues los evangelios. Que lo que interesa más en los evangelios no es tanto la veracidad, es decir, cómo pasó realmente, si realmente pasó y dijo exactamente con esa rigurosidad, sino la experiencia de esa comunidad, de esos pueblos por donde pasa, la experiencia de esas personas y sobre todo ese mensaje que nos quiere dejar el evangelista, sobre todo que realmente Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Salvador que estábamos esperando. Tanto los relatos de la cena como de la Eucaristía, de la comunidad, serían inexplicables si no tuvieran un fundamento de la voluntad expresa de Jesús. Es decir, es el mismo Jesús quien, por decirlo de alguna manera, funda la Eucaristía. Es Él el que, con ese gesto, con esas palabras, pues es el que forma, el que nos transmite esa Eucaristía, esa última cena con sentido pascual, como hemos ido diciendo. Es decir, los autores resaltan de forma especial el carácter litúrgico de los relatos, ¿no? Es decir, que tienen ya ese carácter, sobre todo litúrgico. Vamos a hacer como un pequeño, podríamos decir, como un análisis exhaustivo. Bueno, sí que el autor del libro sí que nos invita a hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Pero como tampoco se trata de hacer aquí una clase pues muy teológica tampoco,
pues sí que pues algunos trazos para que veáis los criterios y un poco como cada autor, tanto San Pablo como San Marcos, San Mateo y San Juan, es decir, cada uno de ellos nos explica la última cena con algunos matices diferenciados, ¿no? Claro, tener presente de que cada uno lo escribe en un tiempo en concreto, lo escribe en una comunidad en concreta y hay una problemática concreta y cada uno pues quiere dar también respuesta, ¿no?, desde su manera de expresión, ¿no? Y luego aparte que los 4 personajes también son diferentes, entonces todo eso influye un poco en la manera de expresar. Fijemos que vamos a mirar la antigüedad de los relatos. ¿Cuál es el relato más cercano al Jesús histórico? Acordaros de que estamos, pues como estamos un poco haciendo un estudio, es decir, sobre todo los teólogos diferencian diferentes imágenes de Jesús, ya lo estuvimos diciendo cuando estuvimos introduciendo el tema, ¿no? Tenemos al Jesús histórico, al Jesús teológico, al Jesús pues bíblico, ¿no?, al Jesús pues sistemático, donde ya se ha hecho al Jesús de la experiencia, es decir, son apellidos, todos son el mismo Jesús, no son diferentes, pero que de esta manera sabemos diferenciarnos. Ahora cuando nos diferemos ahora nos estamos refiriendo sobre todo más al Jesús histórico, a ese personaje que dicen los textos, y a partir de ahí lo vamos analizando, ¿no? Y por eso un poco nos vamos centrando en la historia de Jesús, ¿no? ¿Qué podemos decir de esa persona que se llamaba Jesús y que hizo cosas extraordinarias, ¿no? Y entonces analizándolo desde por decirlo de una manera, quitándole toda la fe, aunque es un ejercicio un poco complicado, ¿no? Pero es decir, verlo tal como es, ¿no? Y luego nosotros ya vamos poniendo las diferentes capas, ¿no? Pero a veces para hacer un estudio pues necesitamos, ¿no?, es decir, concretar diferentes momentos. Y vemos que desde el criterio cronológico, es decir, desde el tiempo, es decir, el más antiguo es el de San Pablo, es decir, el más próximo, los textos más próximos son los de San Pablo, las cartas. Fijaros de que las cartas de San Pablo son de los años 54-57, y que Marcos, que le seguiría, escribe hacia el año 70, y luego pues Mateo y Lucas escribirán más tarde. Por eso que aunque parezca mentira, ¿no?, porque a veces conforme los tenemos ordenados en la Biblia o conforme los leemos, ¿no?, parece como si los evangelios fueran escritos antes. No. San Pablo, fijemos de que cuando él empieza a evangelizar, fijaros de que las cartas, la idea de San Pablo no era que esas cartas se guardaran. Es decir, él iba fundando diferentes comunidades en diferentes pueblos, y lo que hacía es, claro, cuando estaba en otro pueblo, la única manera de comunicarse con las demás, con las comunidades que ya había dejado, porque había dejado algún catequista, algún responsable, un poco como hace ahora el obispo, ¿no? El obispo pues nos deja a los párrocos como responsables, ¿no? Y el párroco pues tiene unos catequistas o tiene unos agentes pastorales, ¿no?, que cada uno pues se encarga de las diferentes tareas delegadas del párroco, que le vienen delegadas del obispo, que le vienen delegadas de Jesús. Un poco sería muy esquemáticamente, vendría de esta manera. Y San Pablo hacía eso. Cuando ya la comunidad había estado un año o lo que hiciera falta, pues ya dejaba establecida esa comunidad y se iba a fundar a otro sitio. La única manera de eso pues era con las cartas. Esas cartas, como veis que son pues de contenido bastante, pues muchas de ellas se fueron conservando e incluso se fueron copiando, porque por problemas parecidos que tenían otras comunidades les servían, un poco, era como la Biblia de hoy día, podríamos decir, ¿no?, que ellos no tenían todavía, que se iba formando, ¿no?, y que poco a poco hasta que salen los evangelios, y a partir de ahí pues ya tienen los evangelios como unos textos básicos. Pero pensar que los primeros cristianos no tenían los evangelios, es decir,
Es decir, conforme van recibiendo el Evangelio, entre comillas, era de lo que los apóstoles les decían, que habían visto a Jesús, y de San Pablo, que tiene esa experiencia y que también aprende de los mismos apóstoles. Es decir, son los primeros evangelizadores. Pero claro, también van muriendo y entonces pues había urgencia también de hacer, pues salen los evangelios, ¿no? Esos textos escritos para poder pues ir hablando de esa experiencia de Dios. Miremos que los relatos reflejan la existencia de dos tradiciones. Es decir, normalmente no hay como una tradición o como un solo eje, no. Es decir, también en el Antiguo Testamento hay diferentes tradiciones que se van mezclando, pues aquí nos pasa lo mismo. Es decir, vemos que hay dos tradiciones, la jerosolemitana, que sobre todo viene de Marcos. Su relato escritamente depende también de Mateo. Mateo se basa mucho en Marcos, ¿no? Es decir, pues eso un poco son de los sinópticos. Pero que Marcos no es jerosolemitana, es decir, viene más de Jerusalén. Es decir, lo estuvimos, parece que ya lo comenté, Marcos sobre todo escribe a una comunidad judía. Y por eso muchos detalles no los explica, porque los da por sabidos. Es decir, Marcos, que también es el evangelista más corto, el evangelio más corto, es decir, muchas cosas ya las da por sabido. Él escribe y las tradiciones judías no las explica, porque todo el mundo la conoce. Es decir, aquí va escrito. Así que en cambio Mateo empieza ya, si os fijáis, cuando los leáis, fijáis como Mateo sí que pone entrecomillados o entre paréntesis que nos ponen y explica el por qué lo hacía. Y tenemos también la Antioquena, donde se toma más Lucas y también San Pablo. Aunque son independientes tanto Lucas como San Pablo, coinciden bastantes cosas históricamente, ¿no? Y se remonta al cuarto decenio de esa comunidad cristiana. La Antioquena está en Antioquía, era la Grecia. Son paganos. Por eso Lucas explica mucho más que sobre todo pues Marcos, incluso que Mateo. Y además Lucas, si no me equivoco, si doy un poco de memoria, me parece que era médico y entonces tiene una lectura, una escritura muy bien acurada, muy refinada. Si os fijáis, es decir, su lenguaje es mucho mejor. Y eso que nosotros recibimos la traducción, pero lo que es en el original se ve mucho. Bueno, los expertos, yo solo sé lo que los profesores me dijeron, porque yo griego pues muy justito y poca cosa más, pero un poco así, ¿no? De que pues vemos esas diferencias. Vemos que la cena del Señor, tal como practicaban las primeras comunidades, solo puede explicarse apelando a los últimos días de Jesús. ¿Por qué? Porque ya que dado el breve intervalo entre el tiempo, entre el año 33 y el año 50, es sumamente improbable hasta imposible que las comunidades hayan creado de raíz un rito tan importante y lo hayan desarrollado y lo hayan difundido tan ampliamente. Un argumento muy importante en el que lo podemos decir. Es decir, el que ya en el año 50, no más o menos, como nos dice aquí, como ya vemos, como cuando tenemos los testimonios de San Pablo, ¿no? En esas cartas. Es decir, ya está hablando de la Eucaristía, de que ya se está celebrando de antes. Claro, fijaros, del año 33 más o menos, en que moriría Cristo, hasta el año 50, no han pasado muchos años. Nos hemos también que mentalizar
en que en aquel tiempo las comunicaciones no eran como ahora. Antes ahora hay televisión, hay radio, hay internet, hay teléfono, hay muchos medios de comunicación en lo que pasa en la otra punta del mundo. En segundos o en minutos nos enteramos aquí. Como ahora, por ejemplo, están las elecciones en Estados Unidos y prácticamente al minuto sabemos lo que está pasando allí. Antiguamente no pasaba eso. A lo mejor lo que está pasando en Estados Unidos nos enteraríamos aquí pues pasado 2 o 3 meses. Pues pasaba lo mismo, es decir, las comunicaciones, es decir, aunque la distancia no eran muy largas, pero no eran tan fluidas. Claro, no puede ser de que las comunidades cristianas que estaban en Judea, en Jerusalén, y que también estaban en Antioquía, es decir, en Grecia, no había mucha comunicación para ir intercambiando e ir solidificando la liturgia. Y se ve ya en los textos, tanto en una tradición como en la otra, que están celebrando las Eucaristías de la misma manera y de una manera, como nos dice el autor, muy avanzada, muy bien constituida. Fijaros de que la Eucaristía que tenemos ahora han pasado muchos años. Se ha ido cambiando poco a poco, hasta ahora. Fijaros de que y darle esa solidez, ¿no? Entonces, vemos que esas primeras Eucaristías, ¿no? En la que pues había primero pues como una cena, ya lo estuvimos mirando, como representando esa cena judía que hizo Jesús, y que después sí que hay ese sentido más litúrgico, con las lecturas, es decir, un poco también, fijaros de que mucha de la liturgia sale de la liturgia judía, sobre todo la lectura de la palabra, la explicación, y todo lo que es la homilía, todo eso viene de ahí, ¿no? Pero luego lo que es, digamos, original es la parte que digamos, eucarística, ¿no? La parte en la que está el pan, que lo reparte, y el cáliz que también lo reparte, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús. Y es un argumento, ¿no? bastante claro, es decir, en el que esa liturgia en poco tiempo está muy consolidada, muy avanzada, todas las comunidades lo hacen igual. Es decir, eso nos da que pensar de que realmente ya hay una constitución hecha, y eso nos da el argumento para decir esto no es que se reunieron 4 personas allí y lo hicieron y ya está. Que viene ya bastante elaborada. Pues analicemos un poco los textos, ¿no? Sobre todo empezamos con Marcos y Mateo, ¿no? Refiriéndonos sobre todo especialmente al tema de la última cena, ¿no? Sobre todo al pasaje de la última cena. Si acaso los leemos, porque a veces lo podemos hacer de memoria y no se notan tanto las diferencias. Pero si vemos, sobre todo si empezamos por Mateo, Mateo nos dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid
hasta el día de aquel en el que beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Y ahora vamos a ver cómo nos lo narra Marcos. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así a primera vista puede que no notéis las diferencias, pero ahora luego lo analizaremos y veréis cómo esto es como un poco el juego este de las diferencias, ¿no? ¿Dónde están las diferencias y las igualdades? Pues un poco irá por ahí. Tomó luego el pan, según San Lucas, tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre, que se derrama por vosotros. Tener presente un poco de que también las traducciones, claro, es decir, si cogiéramos el texto original notaríamos más las diferencias, pero por eso yo ahora un poco pues, lo iremos viendo. Sobre todo Marcos y Mateo, ¿no? Vemos que mientras ambos coinciden en las acciones o gestos, discrepan en las palabras. Mateo introduce el nombre de Jesús y el tomad. Y el tomad de Marcos añade comer. Mateo pone el acento en el partir el pan. Dice: tomando el pan y bebiendo, lo partió. En Mateo, Jesús no come del pan ni bebe de la copa. Lo que no está tan claro en Marcos. Mateo es mucho más teológico. Y fijaros de que cada evangelista ya le va dando, también Mateo escribe más tarde, Mateo, como hemos dicho, escribe a paganos, Marcos es más narrativo. Marcos, conforme recibe los textos de las tradiciones, prácticamente lo copia, añade un poco para darle ese sentido de una historia, pero prácticamente no elabora. Porque pensad de que hemos dicho antes al principio, el evangelista Marcos está hablando a comunidad judía. No hace falta que explique mucha cosa, porque toda la tradición judía los judíos la conocen. No es como Mateo y Lucas, que ya se encuentran con esas comunidades que no vienen de tradición judía. Entonces ya Mateo es mucho más teológico y litúrgico. Si comparamos Lucas y Marcos, en Lucas la preparación y el protagonismo de Jesús en la última cena viene subrayado porque es el único sujeto de los verbos que aparecen en el relato. Lucas coloca palabras escatológicas, es decir, ya Lucas, está también elaborando como Mateo, ya lo está haciendo para los últimos tiempos, ¿no? Es decir, ya no volveré a beber hasta... Aunque las Eucaristías más escatológicas, antes que las Eucaristías, mientras Marcos y Mateo las colocan después, sobre todo
ya no comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios, pues Marcos y Mateo la colocan después, y nombran por 2 veces la copa de vino. Sobre todo Lucas, y a nosotros cuando estudiamos un poco Eucaristía, fue uno de los temas que nos trataron mucho. ¿Cuántas copas nos ponía Lucas? Si era la primera copa, la segunda copa, no sé qué. Bueno, pero ahí no hace falta que entremos, porque si no entraríamos en un follón bastante grande, ¿no? Pero que vemos de que Lucas nos pone como 2 copas. Y eso es lo que nos hace ver lo que vimos la semana pasada. Esa última copa, ¿no? Del Jalel, es antes de los salmos, y que después de la cena Jesús saca la otra copa, ¿no? Y es la que reparte, ¿no? Tomad y bebed todos de él, porque este es mi cáliz, ¿no? Es decir, esa es la diferencia. Está la cena judía y luego lo que Jesús nos deja en la Eucaristía. Y por eso ya desde el principio vemos cómo también hacen lo mismo. Esa cena, ¿no?, en la que vemos como San Pablo, lo decíamos el primer día, como San Pablo se peleaba con esas comunidades, ¿no?, porque los ricos y los pobres se separaban, y mientras unos comían mucho, los otros comían poco. Así que un poco pasaba eso. Y dice, esto no puede ser. Dice, ¿cómo esto es cómo podemos reunirnos todos aquí y diferenciarnos, ¿no? Entre Pablo y Marcos, esa comparación, vemos que el relato que nos transmite Pablo tiene el contexto de una situación conflictiva en la comunidad de Corintio. Lo que se está explicando, hay una parte conflictiva, y entonces pues pasa esto, de que San Pablo está con un problema y a través de sus cartas y por eso le da otra tonalidad, ¿no? Pablo resalta que ha recibido una tradición a la que él y la comunidad deben mantenerse fieles, lo que Marcos no lo da por supuesto. Marcos no lo escribe porque como lo da por supuesto, pero ya Pablo se está encontrando con esa problemática. En Pablo prevalece la interpretación más litúrgica, está en esa parte más litúrgica. Y hagamos un análisis literario sobre el pan y el vino. ¿Qué significados Jesús, ¿no?, vemos que les podría dar? Sobre todo a la parte del pan, vemos esta primera parte que podríamos decir es en acción de gracias. Es decir, Lucas y Pablo utilizan lo que dice la palabra griega eucaristesas, ¿no? Es decir, más de la Eucaristía, de acción de gracias, mientras que Mateo y Marcos hablan más de la eulogesas, es decir, más como alabanza, no tanto de acción de gracias, sino como alabanza a Dios, referido al pan, ¿no? Sobre todo estamos ahora en el pan, ¿no? Y fijémonos de que también dice, esto es, la interpretación más lógica de esto es, ¿no?, esto es el pan, ¿no?, esto es mi cuerpo, hay que creer en el sentido más claramente invertido del hombre. No es esto es mi cuerpo, sino mi cuerpo es esto. En cuanto que después de transformarse en presencia corporal por la muerte y resurrección, el pan será el signo de su presencia. Jesús ya no lo está dejando. Es decir, el pan, no es que Él se convierta en pan o el pan se convierta, no como a veces se pensaba, ¿no? Cuando los cristianos estaban perseguidos, los romanos se pensaban que por eso perseguían a los judíos, porque se pensaban que eran caníbales. Claro, comían el cuerpo de Cristo. Y se pensaban, pues eso, que mataban a algún niño o algo inocente o lo que fuera, y entonces comían la carne. No, y entonces por eso era un poco, en un principio, porque se había malinterpretado, ¿no? Sobre todo porque los judíos también habían puesto un poco de cizaña en ese aspecto, ¿no? Pero claro, es decir, el pan es justamente esa presencia ya de Cristo cuando Él no esté en forma corpórea entre nosotros, ¿no? Es decir,
por la muerte y resurrección, el pan será el signo de su presencia. La interpretación resulta un tanto forzada semánticamente, aunque no tanto desde la lógica teológica. Es decir, pensemos de que estamos diciendo de que lo están, ese texto, conforme lo están escribiendo, ya lo están haciendo desde una versión teológica, litúrgica. Y entonces, que justamente cuando es lo que representamos aquí, ese pan y ese vino, ¿no? Ese pan que será el cuerpo de Cristo. A día de hoy, y por eso cuando exponemos el pan, es la presencia real de Cristo. Porque Jesús nos lo está mostrando de esta manera, ya nos lo deja de esta manera. Haced esto, ¿no?, en mi memoria. Cuando dice mi cuerpo, en la antropología hebrea, en la forma de entender, ¿no?, pues esta parte humana, no puede entenderse como significando una parte de la persona, sino significando la persona entera. Es decir, en la parte hebrea se entiende un todo, no podemos dividirlo, es un todo. Es como si dijera que este pan que os doy es un signo de mi autodonación y entrega, pero también de mi permanencia y comunión con vosotros, incluso después de la muerte. No os abandono, no os dejo solos, el Espíritu Santo, pero la forma más material es justamente este pan. Cristo relaciona el pan con la entrega de su vida en la cruz y con la entrega de su propio cuerpo como alimento y don para la comunidad. Por eso es muy importante cuando venimos a tomar la comunión, ¿no?, de estar, lo dice la misma palabra, ¿no?, estar en comunión con Dios, estar unidos al Cristo, de que nuestra vida sea la vida en Cristo. Y cuando tomamos ese pan, cuando venimos a tomar la comunión, lo que estamos manifestando a nosotros mismos y a los demás es que estoy viviendo como el Cristo. Y por eso, de vez en cuando, pues tenemos que pasar por el sacramento del perdón para mantenernos unidos a esa vid del Señor. Porque ese pan es la entrega de Dios, de Jesús, ¿no?, la entrega de su vida en la cruz, ¿no?, y que es alimento para la comunidad. Lo necesitamos, es nuestro alimento, sobre todo espiritual. Entregado. Tanto Mateo y Marcos nos traen la expresión referida al pan. Pablo añade por vosotros, sin emplear el verbo. Solo Lucas lo expresa en un participio atemporal, lo que permite entenderlo tanto de pasado, de presente y de futuro. Es decir, no tiene tiempo. Por vosotros. Lucas y Pablo emplean la expresión por vosotros respecto al pan, mientras Mateo y Marcos la emplean por muchos. Esa es una de las diferencias, ¿no? Por muchos. La fórmula de Marcos es la más antigua, por su carácter semítico. Es decir, los entendidos, pues como ya habían estudiado, ven que es desde la versión pues más literaria, pues es decir, Marcos vemos que es más, pues su expresión es más semítica, es más cercana también. Dijimos que por la parte cronológica era Pablo, pero por la parte literalista de la literatura conforme se escribe, es decir, Marcos nos daría esa proximidad o sus textos más antiguos. Es decir, lo más importante en este caso es la referencia al siervo de Yahvé.
Fijémonos lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre este siervo de Yahvé, para que veáis de que ya en el Antiguo Testamento tenemos referencias, podríamos decir, eucarísticas. No se puede decir de esa manera, porque todavía no ha nacido Jesús. Pero vemos, es que tiene unas referencias, sobre todo lo que nos quiere decir. Ya estuvimos diciendo, ¿no?, que sobre todo que los evangelistas tienen una base del Antiguo Testamento y que esos vacíos que hay entre esos textos de las diferentes comunidades por las que van pasando, esa fuente Q que le dicen, pues lo van llenando pues con estas profecías, sobre todo de los grandes profetas, ¿no? Y uno de ellos es Isaías. Y Isaías, en este siervo de Yahvé, todos errábamos como ovejas, cada uno marcaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al deshuello, como oveja que va a ser esquilada. Permaneció mudo, sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca, Yahvé quiso quebrantarlo con males. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo con expiación, verá la descendencia alargada sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes, y los poderosos repartirán despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde. Cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Esto, iluminado por lo que Jesús hizo, o lo que Jesús hizo iluminado con esto, todo tiene, ¿veis?, un sentido, ¿no? Es decir, que eso es lo que va haciendo, sobre todo, Lucas y Pablo, el por vosotros, ¿no?, que es lo importante. Haced esto como memorial mío. La expresión entra en Lucas y en Pablo. Es difícil saber por qué Marcos y Mateo no recogen este mandato. Lo constatamos, pero no sabemos el por qué no lo recogen. Ciertamente responde al texto de la cena pascual, memoria de una liberación salvadora, ¿no?, que la encontramos en el Éxodo, en donde los judíos, a través de ese gesto, liberados del pueblo de Egipto, cada año celebrarán, ¿no?, para acordarse de que fueron esclavos y que el Señor los liberó. Un poco serían entonces estas serían las partes sobre el pan. La semana que viene pues ya continuaremos, porque si no no acabaríamos, la parte del vino, ¿no?, ese análisis literario de las palabras sobre el vino. Pero ya vemos, ¿no?, de la importancia, ¿no?, de este pan, ¿no?, como hemos podido, pues de alguna manera, dar un argumento, ¿no?, de que vemos de que ya muy pronto tienen una liturgia bastante constituida y sólida, con lo que podemos pensar de que no es una cosa inventada o elaborada por los apóstoles, sino que ya les viene dada en poco tiempo, ya tiene una liturgia muy avanzada, y vemos esto es mi cuerpo, que no lo podemos coger de una manera literal, sino que ya tiene digamos, una parte ya teológica. El pan es esa entrega total que hace Jesús por nosotros, y que cuando nosotros comemos el pan hacemos esa referencia a decir, yo estoy viviendo como tú me estás diciendo,
nuestros fallos, con nuestras cosas, ¿no? Y que por eso pues nos dicen, ¿no?, que hay que ir pues recibiendo el sacramento del perdón para poder comulgar, porque si no estamos haciendo un gesto que no se corresponde con lo que tiene que ser, ¿no? Y pasaría un poco de esa manera. Pues ya la semana que viene empezamos con el vino, a ver qué sentido le da el vino, sobre todo Jesús.